Habiendo visto ya la arquitectura griega y la arquitectura romana, estamos en condiciones entonces de intentar comparar ambas arquitecturas. Este ejercicio 4, que es el que van a hacer a continuación de este Power, tiene que ver justamente con esta comparación entre los conceptos que devienen de una y de otra arquitectura. Hasta el momento hemos visto en términos generales la arquitectura griega y la arquitectura romana y cuáles son las características específicas de cada una de ellas. Para hacer esta comparación nos vamos a servir de dos conjuntos arquitectónicos que tienen en cierto sentido la misma complejidad en razón de que son complejos, no son edificios únicos. Una es la Acrópolis de Atenas en Grecia, aproximadamente del siglo V a.C., y el otro es el Foro de Trajano en Roma del siglo I después de Cristo. Ambos casos, como les decía, no son un edificio único, sino un complejo de edificios. En ambos casos también la finalidad, y en esto coinciden, tiene que ver con el centro, en un caso político y religioso, como en el caso del romano, y en el otro caso, en el de Grecia, como centro eminentemente religioso de la ciudad de Atenas. En esto coinciden en cuanto a que son centros de actividades públicas importantes, pero difieren en el sentido en que en Grecia solo es la actividad religiosa, mientras que en el Foro de Roma también se conjugan actividades no solo religiosas, sino también culturales, cívicas, políticas y hasta comerciales. Coinciden sí en que en ambos casos son una especie de gran espacio público que tiene que ver con las actividades públicas de las ciudades de cada caso, ¿no? De Atenas como en el otro caso en Roma. Vamos a ir viendo ahora algunas otras diferencias en función de los tópicos que nos hemos puesto siempre para analizar cada uno de los edificios. Vamos a ver primero el tiempo, el lugar y la ubicación, o sea, lo que hace al contexto de ambos complejos de edificios. Si imaginamos una línea recta en el tiempo, podemos situar en esa línea cronológica a la Acrópolis de Atenas en el siglo V a.C., en lo que se llamó, según lo que ustedes bien saben por haber escuchado también la clase sobre Grecia, la Grecia clásica o la Grecia helénica. La Acrópolis de Atenas era justamente el lugar sagrado de la ciudad de Atenas. El Foro de Trajano, sin embargo, ya está prácticamente cursando el siglo I, o sea, es en el 117 después de Cristo, o sea, prácticamente está ya en los albores del siglo II después de Cristo, y en este caso, como les decía, también es el centro neurálgico de Roma, pero las actividades son no solo religiosas, sino también cívicas, políticas y comerciales. Bien, este es un mapa simplemente para que vean que ambos lugares, si bien están con cierta distancia en el tiempo, en el espacio se encuentran muy cercanos, porque ambos están bordeando el mar Mediterráneo. Aquí vemos en distintas escalas de mapas, como si hiciésemos un zoom para particularizar sobre el caso de la Acrópolis. Vemos primero el mapa de Europa donde ubicamos Grecia, luego un mapa un poquito más grande, focalizando más en lo que sería la Grecia clásica, que era lo que dijimos según la época corresponde, que nosotros situemos en ese momento la Acrópolis. A la derecha ven ustedes un mapa un poco más, con una lupa un poco más cerca, y ya pueden ver todo lo que sería la polis de Atenas alrededor de la colina donde se yergue la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis es, como por definición, un lugar sacro y un lugar alto, es decir, que está más arriba que el resto de la polis. Y es eso lo que podemos observar
no solo en la imagen de la derecha, sino un poquito en una imagen actual, por supuesto, hacia la izquierda, en la parte inferior, ven ustedes lo alto que está el sitio de la Acrópolis. Tenemos ahora el caso de Roma. Nosotros vemos en el mapa de la izquierda lo que serían los límites del Imperio Romano, que como pueden darse cuenta avanza sobre todo alrededor del Mediterráneo, es decir, todo lo que sería el sur de Europa, sur incluso de Inglaterra, parte del Asia Menor, Turquía y el norte de África. Eso en una escala. Luego podemos ver hacia la derecha, en una escala un poquito más aproximada, la antigua ciudad de Roma Imperial, y vemos con un círculo cómo aparece en la parte central de la ciudad, muy cercana al río, lo que sería el conjunto de foros, como decíamos, la zona de los foros. Habíamos dicho en la clase que cada emperador ponía su foro en la zona central de Roma. Bien, en ese caso podemos decir que el foro de Trajano justamente estaba levantado por el emperador Trajano en esa misma zona. Por eso es que si hacemos lupa en ese sector, vemos en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, cómo se empieza a vislumbrar un poco la silueta de lo que sería el foro de Trajano. Y después podemos verlo en una hipotética reconstrucción, como si fuese una perspectiva, digamos a la derecha, en la parte inferior, también lo que sería el foro de Trajano del siglo II. Vamos a iniciar ahora lo que hemos llamado aspectos formales. Miraremos en primer lugar lo que tiene que ver con los aspectos formales de Grecia. Por una parte, cuando hablamos de aspectos formales tenemos que ver la escala. Y para ver la escala es importante que tengamos conciencia de las medidas. En general, siempre tomamos las medidas de la bibliografía que aparece y más o menos todos coinciden en que el largo total de toda la plataforma o del temenos de la Acrópolis era aproximadamente de 300 metros y que su ancho, justamente en la zona más amplia, era de 150 metros. Esto para que nos hagamos una idea del tamaño. Como ustedes saben, la Acrópolis estaba implantada en la base en una superficie plana, digamos, que se había justamente aplanado para ubicar la Acrópolis, que era la cúspide de una pequeña montaña. Eso mismo dio lugar a que el perímetro de la Acrópolis fuera bastante irregular, porque tenía que ver con el haber aplanado la cúspide de una montaña, o sea, de un espacio absolutamente natural. Esto es lo que configuró lo que ustedes conocen como períbolo, que lo habíamos visto en los santuarios griegos, es decir, el límite o el perímetro que recorre la superficie del temenos. Y en cuanto a formas, también es importante ver la configuración geométrica de cada uno de los edificios que van a estar situados en la Acrópolis. Por ejemplo, empezando por el propíleos, que es la entrada o puerta, donde ustedes ven que existe una especie, si no rigurosa, pero por lo menos una simetría bastante bien planteada en función de un eje, donde hay un cuerpo principal en el centro y dos cuerpos secundarios en los laterales, en forma de atrio. Luego, el que sí tiene una simetría absolutamente clara es el Partenón, que lo encontramos a la derecha y que es el templo principal dedicado a la diosa Atenea, y que sí vemos que tiene una simetría absolutamente clara en función de un eje. Luego tenemos un templo que en realidad es un complejo también de edificios y por eso es difícil de notar una simetría precisa, pero podemos leer aproximadamente por lo menos un cuerpo principal y luego dos atrios menores hacia ambos lados, uno que sería el de las Cariátides, el pórtico de las Cariátides, que son estas mujeres que están mirando al Partenón con una especie de cestas en la cabeza, que reemplazan a las columnas y las cestas reemplazan a los capiteles, como han visto ustedes algunas imágenes en la clase, y luego el pórtico de mayor altura, que es el que está
mirando hacia el períbolo, digamos, del otro lado opuesto al de las cariátides. En ese sentido podemos entender también que hay una pequeña simetría. Si nosotros quisiésemos encontrar esta simetría en todo el grupo al que llamamos Acrópolis, es muy difícil de notar una simetría. ¿Por qué? Porque justamente se trata de un espacio absolutamente natural y que como tal no tiene simetría, sino que tiene, por supuesto, situaciones de la montaña escarpada, cuyos límites son absolutamente regulares, y por otra parte, la ubicación de los edificios en esa base o T- tampoco tiene la intención de tener una simetría precisa, por ejemplo, respecto al acceso. Más bien, podríamos decir que el modo en que se sitúan esos volúmenes, por lo menos estos tres que hemos situado, cada uno con su complejidad, tiene que ver con la idea de tensión entre los volúmenes o de proximidad, de ir configurando el espacio a partir de la proximidad de estos tres conjuntos o de estos tres volúmenes que nosotros marcamos acá con amarillo. Es decir, el espacio griego se desarrolla en esta especie de tensión visual por una parte, porque sabemos que los edificios estaban situados en el lugar que estaban, justamente por una cuestión de visuales. El Partenón, por ejemplo, con su escorzo, para ver siempre la idea de volumen y no la de frente, que eso lo habíamos priorizado y lo habíamos marcado en la clase de Grecia. Esto es importante en el caso de la arquitectura griega. El espacio es esta especie de vacío que se va limitando por la tensión entre los volúmenes. Y los volúmenes como tales no están dispuestos según una simetría perfecta en el conjunto, sino que cada uno de ellos en sí mismos tienen una simetría, pero no guardan esa misma simetría respecto de todo el conjunto. Quizás lo vamos a ver un poquito más claramente cuando hagamos la diferencia con Roma. Vamos a ver ahora el caso de Roma. En Roma, si intentamos marcar cuáles son los volúmenes que configuran todo el conjunto, podemos notar que existen, que son estos marcados en amarillo, que existen volúmenes mucho más puros, más rígidos, y también, por otra parte, que estos volúmenes, que son cada uno de los edificios que conforman el conjunto, tienen una simetría en sí mismos, pero a su vez tienen una simetría respecto del conjunto, es decir, que cada uno de estos volúmenes están situados también geométricamente y simétricamente en función de un conjunto que se plantea con un eje de simetría. Es fácil ver aquí un eje que va desde el acceso, donde tenemos el arco de triunfo, hacia la derecha, el acceso del foro, hasta llegar a el último volumen marcado en amarillo, que es justamente el templo, ¿sí? Entonces, en esa línea, digamos, se marca la simetría absolutamente axial, es decir, de un lado igual que del otro. Por otra parte, en cuanto a dimensiones, para ver el tema de la escala, vemos que a lo largo prácticamente tiene 260 metros de largo y en el ancho aproximadamente 120 metros. O sea que en escala, por lo menos en lo que respecta a sus dimensiones en planta, no difiere tanto en cuanto a dimensiones con respecto a la Acrópolis. Donde sí hay mucha diferencia es donde vemos el tema del manejo de la composición. Le llamamos composición justamente a cómo se disponen o se componen cada uno de los volúmenes entre sí y en el conjunto. En el caso de Roma vemos que hay un conjunto que tiene una simetría muy clara y donde cada uno de los edificios respetan esa simetría del conjunto, además de tener cada uno de ellos su propia simetría. Ahora vamos a ver en relación Grecia y Roma algunas cuestiones. Si hacemos una grilla en el sentido de la planta, vamos a ver que es como ponerlas en la misma escala, digamos, a los dos conjuntos arquitectónicos, vemos que la Acrópolis es un poco mayor en cuanto a toda su superficie. Aunque es cierto que cada uno de los edificios que conforman
el conjunto, en un caso y en otro, tienen tamaños relativos y en el caso de la Acrópolis, por ejemplo, tenemos al Partenón con una dimensión bastante menor que el edificio principal en el caso de el foro, que es ese que está en el centro y que es longitudinal con los dos ábsides, que se llama basílica y que tiene las funciones, en el caso romano, de administrar justicia. Eso lo habíamos visto incluso en la clase de Roma. Pero lo que nos interesa acá es intentar medir a ambos edificios y a ambos conjuntos en igualdad de condiciones, tratar de llevarlos a la misma escala y ver en escala real, digamos, cuáles de los dos conjuntos son más grandes o por lo menos cuáles de los edificios que componen los conjuntos son más grandes. Es notorio ver entonces que los edificios de mayor envergadura como edificios son los de Roma, mientras que el conjunto prácticamente se despliega en la misma dimensión. Prácticamente los dos casi llegan a los 300 metros. Aquí podemos ver también, en cuanto a las dimensiones, de nuevo una grilla, pero en este caso en el sentido de las alturas, ¿no? Para comparar la Acrópolis con el foro, y nos damos cuenta como los edificios del foro, así como nos empezábamos a verlos también individualmente como grandes edificios importantes en su volumen construido, aquí vemos también en el corte cómo los edificios del foro son realmente muy importantes en relación. Por ejemplo, acá tenemos un corte que podemos ver el interior de la basílica en el caso del foro de Roma y el interior de, a la misma escala, el interior del Partenón en el caso de Grecia, ¿no? Vemos que las alturas son diferentes. También los volúmenes construidos en sí son muy importantes en el caso de Roma. Y aparte, como en el caso de Roma tenemos una planicie absoluta, digamos, que es donde se implanta, en el terreno llano se implanta el edificio con unos límites contundentes como rodeando, digamos, a todo el conjunto. Mientras que en el caso de Grecia, el lugar donde se aposenta cada uno de los edificios tiene que ver con la montaña y con el respeto, de algún modo, del entorno natural en el que se implanta. En los aspectos formales también entra el lenguaje de un edificio. El lenguaje es cómo se expresa el edificio. Y en el caso de Grecia, saben ustedes que tenemos tres órdenes que se expresan justamente de diferente manera. Por un lado tienen diferentes módulos, es decir, diferente modulación. El dórico tiene 6 veces el diámetro medio, el jónico 7 veces en su altura y el corintio 8 veces. En ese sentido podemos darnos cuenta que el dórico es mucho más robusto, más pesado que el jónico y a su vez el jónico mucho más robusto que el corintio, que es justamente el más esbelto. A su vez tiene cada uno de ellos una simbología que ustedes bien saben, que es que el dórico alude a la masculinidad, el jónico a la feminidad y el corintio al adolescente. Sin embargo, más allá de cómo se expresan formalmente estos órdenes, es importante que nos demos cuenta que también hay otro aspecto formal que es muy importante, que es la proporción, es decir, cada una de estos órdenes tienen proporciones distintas y se muestran y se expresan de manera diferente. Y en este sentido es que es importante dejar en claro el concepto de orden, ya que el orden es la articulación de las partes fundamentales del edificio dotados de función y forma determinados, unidos por reglas fijas de proporción. Y si lo queremos sintetizar aún más al concepto, podemos decir que el orden es el sistema de relaciones proporcionales que vincula las partes más importantes del edificio. Es decir, que cuando hablamos del orden, si bien formalmente podemos decir que son el dórico, el jónico y el corintio, lo más importante es que el orden en general me está hablando de relaciones entre partes. En este caso, entre la parte que sería el diámetro medio de la columna, que es lo que se toma como base de la modulación, y la altura de cada una de las columnas en cada uno de los órdenes. Es importante destacar en el caso de Grecia que hay
una relación muy particular entre el lenguaje, es decir, lo formal, y la estructura, que tendría que ver con lo constructivo o lo tecnológico, o el modo en que se soporta un edificio. En el caso de Grecia, el lenguaje es lo mismo que la estructura. ¿En qué sentido? Ambos conceptos son distintos. Sabemos lo que es lenguaje en términos formales y estructura en términos tecnológico-constructivos. Ahora, en el caso de Grecia, sabemos que el sistema que sostiene todo el edificio es el sistema trilítico, que está formado por dos columnas y un arquitrabe o viga, que es horizontal. Ahora bien, esto es lo que sostiene el edificio. Si yo quito estas columnas, como vemos acá en estas imágenes, se me viene abajo todo el edificio. Es decir, que son muy imprescindibles, importantísimas para que el edificio se sostenga estos tres elementos, estas tres partes. Los dos verticales, que son las columnas, y la viga, que es la parte horizontal. Ahora bien, estas columnas en sí mismos también contienen al estilo, que era lo que estábamos hablando antes. Es decir, cada una de estas columnas tienen o volutas o tienen un almohadón arriba, una especie de cubo, como en el caso del dórico, o tienen unas hojas de acanto, como el caso del corintio. Es decir, que además de ser estructuralmente resistentes e importantes para que no se caiga el edificio, las columnas tienen el rol también de de embellecer al edificio, de darle la forma apropiada al edificio y que caracteriza formalmente al edificio. Por eso podemos decir, por ejemplo, que el Erectión es un edificio netamente jónico, porque como vemos aquí, todas las columnas que se ocupan son jónicas. O que en el caso del Partenón es un edificio netamente dórico, porque las columnas exteriores tienen orden dórico. Entonces es muy importante que veamos esta semejanza absoluta entre lo que es la estructura y la forma en el caso griego. Veremos ahora los aspectos espaciales. En primer lugar, los vamos a detener en Grecia. En los aspectos espaciales, nosotros vamos a detenernos en varios subaspectos, digamos. Por ejemplo, los ejes, que si bien son aspectos formales, de alguna manera condicionan también lo espacial. También vamos a ver los recorridos, que si bien tienen que ver más bien con las funciones, también inciden en la percepción espacial de los espacios. Cuando hablamos de espacio es importante que ustedes se den cuenta que estamos pensando en aspectos que son perceptuales, es decir, que influyen en nuestra percepción. En este sentido, por ejemplo, si nosotros quisiéramos marcar un eje de composición, o sea, si nos rigiésemos por la cuestión netamente formal y quisiésemos marcar un eje, por ejemplo, este que está acá indicado en rojo, que pase por los propíleos, veríamos que en ambos lados del eje hay dos templos importantes, cada uno de ellos con su simbología específica. Y por otro lado tenemos el recorrido, que es el recorrido funcional de la procesión, que es el amarillo, y que indica cómo va la procesión subiendo por la escarpada montaña desde la ciudad de Atenas y se va adentrando a través de los propíleos, atravesando, digamos, lo que sería el límite de lo profano, que es el lugar que se deja atrás, es la zona no religiosa, digamos, que es la ciudad, hacia lo religioso o sagrado, que es exactamente donde está el temenos, es decir, la base que sustenta todos los templos y que tiene este carácter de recinto sagrado. De hecho, el tener un límite implica, si bien ese límite no es muy contundente porque es un muro muy bajo el perídolo, pero sí indica de que atravesar esa puerta significa también dejar atrás un mundo profano, o el mundo de todos los días, y adentrarse en un mundo que es absolutamente sagrado. Como les decía, la procesión, en ese recorrido amarillo está indicado, va entre los dos templos, entre el templo del Partenón y el Erectión, y
se coloca hacia el este, que es el lugar donde de alguna manera se accede al Partenón, y que generalmente todos los templos paganos se orientaban al este, que es el lugar de la salida del sol. Y allí se hacía el rito al aire libre, que era básicamente el sacrificio de un animal al aire libre, y después el sacerdote, si había ofrendas, se adentraba en el edificio, en este caso en el Partenón, y depositaba las ofrendas, y era el único que entraba al templo. Entonces, hay aquí una serie de consideraciones que hacer respecto del espacio, porque si nosotros nos regimos por lo estrictamente geométrico, vemos de que el espacio prácticamente no responde tanto a esta simetría tan rígida. Sin embargo, si nos circunscribimos al uso del espacio y a la percepción que se tiene en el uso del espacio, a la percepción que tiene quien está en esa procesión, ahí vemos de que tiene más sentido el hecho de tener dos edificios importantes como son el Erección y el Partenón, y que como en el caso de los propilios, cómo va subiendo la escarpada montaña, cómo se va ubicando en diferentes niveles hasta llegar al nivel del T-, y cómo va dejando un espacio que es evidentemente un espacio cualquiera, un espacio profano, y llega a ese espacio distinto que es el estrictamente religioso. Si tuviésemos que describir al espacio griego y cuáles son las características más importantes del espacio griego, tendríamos que decir que es una simbiosis perfecta entre geometría y paisaje, que es lo mismo que decir que es una simbiosis perfecta entre lo cultural, que es la geometría, y lo natural, que es el paisaje. Esta placa un poco pretende sintetizar tener en cuenta al mismo tiempo, en el caso de los griegos, una geometría rigurosa, como pueden ver ustedes en la imagen inferior derecha, con ejes absolutamente de simetría, donde cada volumen está puesto en ese lugar por algo, donde hay una relación proporcional y escalar muy precisa y muy adecuada, donde se está trabajando incluso con el rectángulo áureo, que es lo que ustedes tienen allí graficado, ¿no es cierto? O sea, donde todas las proporciones son proporciones áureas o proporciones de oro. Y por otro lado, cómo a pesar de esa aparente rigidez, los griegos logran adecuar esa geometría a un paisaje que aparte es un paisaje bastante complejo, es decir, porque no es un paisaje llano, sino es un paisaje escarpado, que tiene una vegetación importante, pero también tiene un relieve bastante sinuoso, escarpado, con desniveles, y que de algún modo condicionan a la ejecución de la arquitectura. Bien, acá vamos a volver a ver algo que ya vimos cuando vimos la clase de Grecia, que es este paseo, esta secuencia espacial. Acuérdense que cuando hablamos de espacio hablamos de percepciones. Y vamos a remitirnos a ver el acceso a la Acrópolis, es decir, nosotros llegando a los propilios y entrando a través de los propilios al Temenos, que es el lugar sagrado de la Acrópolis. Entonces, si vamos como por una secuencia, empezando por el número 1, cuando vamos subiendo desde la ciudad de Atenas hacia la Acrópolis, vamos subiendo la montaña y vemos la Acrópolis en la altura. Luego nos vamos acercando más y ya podemos empezar a ver cómo se nos aparece el templo de Atenea Nike, que es ese pequeño que está hacia la derecha, y las escalinatas que nos recogen o nos acogen nuestra llegada, nos dan como la bienvenida, como si fuese un gran embudo que se abre y haciendo las veces de brazos también esos cuerpos, nos invitan a llegar hacia los propilios. O sea, los propilios es toda una preparación de bienvenida, digamos, para el que llega en la procesión hacia la Acrópolis. Luego pasamos al número 3 y empezamos a ver cómo ese desnivel empieza a ir subiendo en forma de escalinata la montaña, y a su vez ese subir nuestro está acompañado por los espacios que están a los lados, que en el caso
este de la Acrópolis de Atenas son las pinacotecas, digamos, y también bibliotecas, que son lugares donde se tenían lugares para mirar cuestiones que tenían que ver con arte y con libros, ¿no es cierto?, que uno podía visitar y que estaban a los lados también del acceso a la Acrópolis. Y aquí vemos cómo esto que les decía antes, si bien cada cuerpo del edificio es resguardado absolutamente desde el punto de vista formal y geométrico, también se adecúan para ir subiendo a medida que la ladera de la montaña sube, ¿sí? Entonces hay una adecuación perfecta entre lo natural y lo cultural. Seguimos por el punto 4, donde también vemos que a lo lejos, hacia arriba, ya se empieza a visorar. Por supuesto, esto son fotos actuales, o sea que son ruinas, pero en su momento todo esto esta zona estaba abierta, y lo que vemos arriba, esas columnas que conforman el cuerpo principal, estaba cubierto. Entonces vemos en el punto 4 cómo nos acercamos a ese espacio principal, y en el 5 nos metemos en una especie de pasadizo que originariamente estaba cubierto, y donde ven ustedes que las columnas empiezan a estrecharse, los espacios entre columnas se estrechan, y nuestro gran espacio en forma de embudo que teníamos al principio empieza a hacerse más pequeño. Por lo tanto, nuestra percepción es de que, imagínense esto techado aparte, nuestro pasar por los propilios en este caso se estrecha, se hace más pequeño, se hace más oscuro, hasta que finalmente, al final de este pasadizo, encuentro la luminosidad del día en el temeno sagrado, donde mi visión se abre otra vez hacia el exterior, donde aparece, por supuesto, en primer lugar y en escorzo el Partenón, pero en este caso ya no va a ser un espacio cualquiera como el que dejé atrás, sino es una especie de renacimiento, o sea, llegar al espacio sagrado. Ver la luz es como una especie de nacer de nuevo hacia ese espacio sagrado. Hay quienes han visto en estas percepciones espaciales que están absolutamente pensadas, calculadas, que es el de constreñir este espacio en este pasadizo oscuro para llegar luego hacia la luz, una suerte de purificación muy parecido al que se podría decir tiene alguien en el útero materno antes de ver la luz, ¿no es cierto?, del nacimiento. Entonces, todas estas simbologías también están presentes en la arquitectura griega, y esto es absolutamente cultural, pero que tiene que ver también con la arquitectura en el sentido que impactan en la percepción que pretenden dar a quien llega a este lugar a través de los recursos de la arquitectura. Esto es para que lo vean un poco más gráficamente. Imaginemos que somos nosotros esas personitas, esos puntitos rojos que aparecen allí, y que nuestra burbuja perceptual es todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Todos nuestros sentidos, la vista, el sentido de la sinestesia o del movimiento, el del tacto, el del oído, y toda esa burbuja es una especie de halo que nos envuelve. Cuando nosotros estamos pasando por los propilios, como les decía, al principio tenemos esos dos cuerpos que están bastante distantes entre sí y que nos acogen como si fuesen brazos. Esto es como si fuesen cortes en volumen, y por tanto nuestra burbuja perceptual se amplía, para luego estrecharse esa burbuja perceptual a instancias de esos dos cuerpos que ya ahora están mucho más cercas, con intercolumnios más pequeños y además con un techo, ¿no es cierto?, que en este caso no está graficado, pero es cierto de que en la realidad, en esa época, teníamos en este sector un techo que cubría este pasadizo, para luego abrirse finalmente nuestra burbuja perceptual cuando estos espacios se empiezan a abrir de nuevo y llegamos al temenos. Eso sería en una suerte de especie de cortes transversales o sucesión de cortes transversales, los tres primeros que tienen ustedes. El que tienen por debajo sería una especie de corte longitudinal, siempre muy esquemático, donde tenemos nosotros también subiendo y llegando a esa explanada en forma de embudo que nos acoge, con nuestra burbuja perceptual todavía al aire libre y muy amplia, para luego estrecharse, en este caso por
el techo del pasadizo del que habíamos hablado y en ese sentido aplanarse. Y luego sí, cuando salgo al T-, mi burbuja vuelve a estar de nuevo en contacto con el exterior. Este recurso de las burbujas es interesante porque en arquitectura nos hace tener conciencia de que cualquier elemento que nosotros situemos en el espacio va a producir algo en el usuario, en quien está viviendo ese espacio. Y entonces es muy importante tener en cuenta dónde colocamos esos volúmenes, dónde colocamos esos planos, cuáles son las alturas que estamos manejando, qué espacios deben ser cubiertos y qué espacios no. Entonces, esta cuestión de la burbuja perceptual, si bien es una cosa bastante primitiva, de todas maneras nos da idea y nos hace conscientes de la responsabilidad en el manejo de los espacios. Aquí un poco para detenernos más que en la cuestión espacial, en la cuestión funcional, nosotros no lo hemos visto como un aspecto separado, pero estrictamente hablando, cada uno de estos cuerpos o estos edificios que conforman la Acrópolis tienen una función específica que es, en el caso de los propilios, es esta especie de pórtico de acceso o de puerta. El Partenón es el edificio principal, es el templo más importante, el templo de la diosa Atenea, en lo que se dice era su naturaleza masculina más fuerte, mientras que el Erecteion o Erectión, que está hacia la izquierda de los propilios, es otro templo más complejo y donde se dice que se manifestaba la naturaleza más femenina de la diosa Atenea. Estos edificios son los que debemos considerar como más importantes de la época clásica de la Acrópolis de Atenas. Acá simplemente para que tengan un poco más en claro en alzada las distintas funciones, tenemos el Partenón, que es el templo principal hacia la izquierda en la parte superior. Si vamos hacia la derecha vemos un poco en una maqueta ese acceso del que hablábamos hoy, que tratábamos de verlo perceptualmente hacia los propilios. Más arriba ya podemos encontrar en forma más alejada, ya adentrándonos en la Acrópolis al Partenón, y hacia el otro extremo, hacia la izquierda, el Erectión. En una imagen ya de las ruinas vemos lo que estábamos mirando hoy cuando accedíamos a los propilios, serían las ruinas de los propilios en la parte inferior izquierda, y luego en la parte derecha tenemos el templo del Erecteion, ¿no? Que es el que decíamos es el templo de la naturaleza femenina de la diosa Atenea. Vamos a ver ahora las cuestiones espaciales en Roma. Si tomamos de nuevo la idea de ejes, recorridos y direccionales, vamos a ver cómo, y puse dos edificios, no solamente el caso del Foro de Trajano, sino también el Panteón, que ustedes lo conocen bien por haberlo visto también en las clases de Roma, cómo hay siempre un eje de simetría importante, que es el que marcamos en rojo en ambos edificios, que normalmente une la zona principal a donde se quiere llegar. En el caso del Panteón es la exedra donde está la imagen del emperador y el pórtico de entrada, y en el caso del Foro de Trajano, siendo un complejo, es el templo que está al final y el acceso, que es donde está ese arco de triunfo en la parte inferior. Eso por un lado en cuanto a ejes de simetría, que en general en todos los edificios romanos se respeta. Y después también tenemos ejes transversales o ejes menores, que en el caso del Panteón son ejes en forma radial donde se van a ubicar las exedras o los demás nichos dedicados a los demás dioses del Panteón. Y en el caso del Foro de Trajano son estos ejes menores que se colocan a 90 grados del eje de simetría y que van a configurar la simetría en sí misma de la basílica, por ejemplo, yendo de una exedra a otra o de una ábside a otro, o la simetría que se marca en el patio delantero, también yendo de una exedra a otra de lo que sería la zona de mercados que están a los lados de ese gran patio del Foro de Trajano. Por eso digo que en general las cuestiones geométricas se acusan mucho más en el caso de Roma,
porque además es cierto que si nosotros quisiésemos marcar además un recorrido en cada uno de estos edificios, el recorrido coincide perfectamente con el eje de simetría, que es un eje formal, distinto de lo que sucedía en Grecia, o por lo menos lo que vimos de la Acrópolis de Atenas y que ustedes pueden comprobar, donde el recorrido se manejaba independientemente de lo que podría haber sido un eje de simetría del conjunto. En este caso coinciden ambos ejes. Y otro edificio romano, en este caso una terma, donde, como hemos visto también en clase, hay un eje de simetría muy marcado, muy riguroso, es decir, donde las formas están en función de ese eje y donde todas las formas son de un lado del eje iguales a las del otro lado, es decir, una simetría axial absoluta. Y por otra parte, el recorrido, tanto si voy de lo frío a lo cálido como de lo cálido a lo frío, como hemos visto en el caso de la clase de Roma, coincide, ese recorrido de uso coincide con el eje de simetría. O sea, eso es bastante particular de los edificios romanos. Y acá en la secuencia espacial de recorrido, vamos a tomar dos edificios para hacerlo más claros, pero también lo podríamos llevar al Foro de Trajano y pasaría lo mismo, donde vemos que cada uno de los espacios, en el caso de la terma, por ejemplo, que está hacia la izquierda, es decir, ese vacío que se encuentra confinado en cada uno de los espacios internos de la terma, tienen una forma muy determinada, muy estructurada. Entonces vamos a ver que hay rectángulos, que hay cuadrados, que hay círculos, que hay semicírculos y todos son formas perfectas y absolutamente delimitadas por los muros. Lo mismo sucede hacia la derecha, tenemos el Panteón y sucede exactamente lo mismo. Muros que limitan espacios que son absolutamente claros en su definición y geométricamente puros. En el caso del Panteón podemos hablar de una esfera, ¿no es cierto? Si nosotros hiciéramos la misma prueba de las percepciones a través de la burbuja espacial, vamos a ver de que esa burbuja también está manejada en el caso de los edificios romanos. Aquí puse el ejemplo del Panteón en la parte inferior a la derecha, como si fuese una especie de corte longitudinal y como si nosotros fuésemos ese puntito rojo que atraviesa todo el recorrido del Panteón, pasando por el pórtico, luego por el espacio intermedio, para llegar a la gran esfera o el gran recinto esférico, que es la zona principal del Panteón. Ustedes ven entonces acá también cómo perceptualmente hay un lugar donde llego que tiene una altura determinada, luego un espacio de transición o intermedio que tiene una altura un poquito más elevada y luego recién llego a la zona de lo que sería estrictamente hablando la rotonda o el espacio importante del Panteón, donde se confina el espacio pero se le da cierta amplitud a través de la cúpula, ¿no es cierto? Una cúpula absolutamente semiesférica. Vamos a ver ahora simultáneamente Grecia y Roma en cuanto a estos aspectos espaciales. Bueno, estos son unos cortes por un lado de la Acrópolis en el caso de la izquierda, la parte superior, y debajo lo que sería una basílica romana, la Basílica Ulpia en este caso que está en el Foro de Trajano, y ese inmenso interior habitable, porque acordémonos que para los romanos el interior es habitable y es importante, por lo tanto la percepción se da desde los interiores y por eso la decoración está focalizada en el interior, al contrario de lo que sucede en Grecia, que lo importante es el exterior. Y vemos también un corte, el que vemos a la derecha, en la parte inferior, que pasaría por la zona lateral, digamos, del foro, hacia lo que serían los mercados. En este corte vemos una parte de la parte inferior del foro, que es donde está situado el foro, y por arriba, digamos, en la parte superior es lo que rodea los otros edificios que rodean al foro, entre los cuales estaría el mercado. Lo que es importante destacar también acá son los límites, ¿no? El límite, en el caso de Roma, es un límite contundente, es un muro que realmente determina lo que es el interior del exterior. Eso lo vamos a ir viendo un poco mejor en la
en la otra placa cuando empecemos a ver la diferencia entre el manejo de espacios vacíos que hace Roma y el manejo de espacios vacíos que hace Grecia. La percepción del espacio también tiene que ver con el manejo de los límites. Y acá voy a retomar muchas de las cosas que ya fuimos diciendo. Si nosotros decimos, bueno, marquemos el espacio vacío en cada uno de los conjuntos arquitectónicos que tenemos para comparar, es decir, Grecia en su Acrópolis y el Foro de Trajano en el caso de Roma, veríamos que, y si llamamos espacio vacío un espacio descubierto, sin techo, ¿sí? Veríamos que en el caso de Roma, marcando esos espacios con celeste, sería el gran patio con el que nos encontramos ni bien entramos al foro. Ese espacio es absolutamente vacío en el sentido que no tiene techo, pero sí tiene laterales que lo limitan, y esos laterales son contundentes. Primero una hilera de columnas, pero luego el muro, y es un muro macizo, que tiene una geometría rígida, que no da lugar a malos entendidos con respecto a qué es el adentro y qué es el afuera, en el caso de Roma. Aparte tiene una forma bien determinada, que es prácticamente un cuadrado, ¿sí? Entonces es una forma también pura, que también circunscribe perfectamente ese espacio y tampoco da lugar a saber de dónde hasta dónde llega el espacio vacío. Y lo mismo podemos decir de la zona que rodea la columna, ya yendo hacia la izquierda, la zona del patio que va a rodear el templo. Es un patio abierto que lo único que tiene es una columna con los dos edificios que son cerrados, que son el de los textos griegos y los textos latinos, ¿no es cierto? Son dos bibliotecas a los lados de la columna, que ese punto negro que ven ustedes allí, la columna de Trajano, que está inmersa en un espacio vacío. Ese espacio vacío que está por delante del templo y que incluye o rodea a la columna es un espacio absolutamente determinado también por unos límites contundentes y con una forma bien definida. Digamos, no hay lugar a malas interpretaciones de cuál es el espacio vacío y dónde empieza a ser un espacio lleno, porque los límites son evidentes y aparte la forma que constituyen los límites también lo son. En el caso de Grecia, estamos hablando de otro manejo del espacio totalmente distinto, donde los límites son más difusos, porque ustedes me dirán, bueno, en la Acrópolis también tenemos el períbolo, pero el períbolo es una muralla que lo que hace es contener la cima de la montaña y no sobresale más allá de unos centímetros por encima del nivel de piso. Es decir, que es un muro muy bajo, y ese muro aparte se transpone visualmente muy rápidamente cuando uno mira a la lejanía el paisaje que está rodeando toda la colina de la Acrópolis de Atenas. Por otra parte, el espacio, como les decía hoy, se constituye por esa tensión entre los edificios que van de alguna manera limitando mi recorrido entre esos edificios en la Acrópolis. Podríamos decir que el espacio vacío, en el caso de Grecia, se constituye por ese entre edificios, ¿sí? Pero es un entre edificios que no se delimita con límites contundentes, con formas puras, sino que se limita por tensiones que son de lo más variadas y que tienen que ver con las percepciones que uno va teniendo a medida que recorre la Acrópolis y se va encontrando con el Partenón de un lado, con el Erectión de otro. Veremos ahora en cada caso los aspectos tecnológico-estructurales. Vamos a acercarnos primero a Grecia. En cuanto al estructural, nosotros habíamos dicho que lo que sostenía un edificio griego es el sistema trilítico. El sistema trilítico es propio de la cultura griega. En el sistema trilítico, que significa 3 litos o 3 piedras, tenemos evidentemente 3 elementos que lo componen. Lo sustentante, que son los 2 elementos verticales, puntuales, que son las columnas, y lo sustentado, que es la viga o arquitrabe y que es el elemento horizontal. Ese es el sistema que compone y que sustenta toda la arquitectura griega. Vamos a ver ahora el sistema tecnológico estructural de Roma.
En el caso de Roma, el sistema estructural es el murario, porque es el muro hecho de mampuestos que pueden ser piedras o pueden ser ladrillos cocidos, o puede ser también el muro cementicio, que se llama y que lo habíamos visto en la clase de Roma, que es un encofrado perdido de 2 muros que se rellena con un hormigón pobre, pero en definitiva conforma una masa portante a la que llamamos masa muraria. Eso es lo que sostiene todas las estructuras romanas. A esa estructura muraria se le agrega un lenguaje, es decir, cómo se expresa la arquitectura, que no es estructural. Por eso está ahí la palabra lenguaje, no es igual a estructura. El lenguaje es una cosa y la estructura es otra. El lenguaje va a ser un lenguaje aparente o membrana o membratura, ¿sí? Algo que se adosa al muro, que es lo que realmente está sosteniendo. Ese lenguaje, que ellos lo toman aparte de los griegos, va a darles a ellos simplemente la idea de orden por un lado. Sabemos lo que es un orden para Grecia, vuelve a ser lo mismo para Roma, pero en el caso de Roma solo es de tipo visual. Entonces va a ser un orden que aparte deja bien en claro cuál es el ritmo que va a tener la arquitectura, es decir, cuál es el lapso que hay entre una pilastra y otra, porque recordemos que cuando la columna se aplasta sobre el muro se llama pilastra y ya no tiene función estructural. Y aparte también nos va a hacer ver qué es lo que está sustentando y qué es lo que es sustentado, ¿sí? Lo que está por debajo va a ser lo que está sustentando y lo que está por arriba va a ser lo sustentado. Fíjense incluso en estos restos de un anfiteatro romano en la parte inferior, cómo se puede ver todo el sistema murario ya cuando toda la decoración ha caído, ¿no? Al tratarse de ruinas, la decoración ya en este caso se desprendió, no existe, y ahí puede verse todo lo que sería la estructura muraria al desnudo. Estructura muraria que por supuesto va a constituirse por el arco de medio punto, básicamente, que es lo que va a permitir salvar los vanos o las luces entre un lugar de apoyo y otro. Un arco de media naranja o un arco de medio punto. Esto es lo que caracteriza a la cultura romana. Y acá tenemos un poco cuáles son los esfuerzos que constituyen al arco. Ustedes saben que el arco está formado por dovelas, que son las piedras o podrían ser también ladrillos que componen un arco. Ese arco siempre se arma sobre una cimbra, que es una especie de estructura de madera que se coloca al principio para construir el arco y luego se quita, una especie de encofrado que se saca al finalizar el arco. Esas dovelas van constituyendo el arco a partir de las impostas, que son lugares de apoyo del arco en lo que sería la parte sustentante, que es el pilar o el pedazo de muro que está sosteniendo, están en el arranque del arco, y se van colocando las dovelas para finalizar con una pieza importante que justamente se va a llamar clave, que es la pieza que está en el medio y que se coloca al final de todo el proceso y que va a ejercer el esfuerzo de compresión suficiente que va a empujar a los laterales hacia sus apoyos, de manera que quede todo perfectamente a compresión, armado y indestructible, ¿no es cierto? Por eso va a ser un sistema de sustentación. Y pueden ver ustedes cómo los romanos, eso lo habíamos visto en clase, usaban estos arcos al desnudo, por ejemplo, en los acueductos o en los puentes, como en este caso que vemos aquí en la parte inferior a la izquierda. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación de estos aspectos estructurales en Grecia y en Roma. Tenemos aquí en la parte superior el sistema trilítico y lo podemos expresar, digamos, con este color rosa claro, donde se ve la masa que está sosteniendo y haciendo las veces de eso sustento. En el caso del sistema trilítico son las columnas y las vigas, y en el caso de el Arco de Triunfo, por ejemplo, un monumento muy importante para los romanos, vemos que la masa muraria es todo ese trozo de muro que es lo que está sustentando y que por supuesto trabaja a través de arcos a compresión. Si a las mismas imágenes empezamos a verle cuál sería la cuestión formal o de lenguaje o de decoración, vemos que en el caso de Roma
abajo en el Arco de Triunfo, la decoración en ese celeste que vemos allí es una decoración aplicada que le da ritmo, le da orden, le da escala a ese muro desnudo y no, por lo tanto, no queda nada más que desnudo. Y en el caso de Grecia, lo celeste es lo mismo que lo rosa, es decir, lo celeste, que sería la decoración, es al mismo tiempo toda la estructura portante, que es lo que decíamos hoy cuando veíamos Grecia. En Grecia coincide lo formal de la decoración con lo estructural del sistema trilítico. Bien, ahora vamos a iniciar el ejercicio 4 que les dejamos aquí mismo, con los términos de siempre, el modo de trabajar de siempre. Tienen que observar las consignas que son referidas a la comparación entre Grecia y Roma y resolverlas. Por otra parte, dentro de estas consignas van a encontrar ustedes que se les pide una comparación con su trabajo integrador de taller que han hecho durante el primer año. Entonces van a tener que mirar un poco el trabajo que han hecho y van a ver que las consignas son explícitas respecto de esto. Tratar de ver si el trabajo que han hecho ustedes tiene más que ver con los principios que se ponen en evidencia en la arquitectura griega o con los principios que se ponen en evidencia en la arquitectura romana. Los dejo entonces con el ejercicio y nos vemos la próxima.